Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Qué tan cerca está la humanidad de una guerra nuclear? Es una pregunta que expertos y analistas se debaten con gran preocupación. Hoy tengo como invitado a la persona más preparada para responder a esta pregunta. Quizás su nombre no le parece familiar, pero seguramente es uno de los diplomáticos latinoamericanos más importantes del mundo. Se trata del argentino Rafael Mariano Grossi, quien desde el año 2019 lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica, conocido como OIEA. Este es el principal foro de cooperación para la energía nuclear, que busca promover el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares. Y como subdirector general, Grossi está a cargo de los esfuerzos para proteger al mundo de un potencial desastre nuclear. Grossi tiene más de 35 años de experiencia en relaciones internacionales y ha estado en el epicentro de las decisiones cruciales sobre la seguridad armamentista. En el año 2002 fue el jefe de gabinete para la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el ente más importante en la eliminación de este tipo de armas. Y en el año 2015 jugó un papel clave para enmendar la Declaración de Viena sobre la seguridad nuclear, donde se incluyeron nuevos protocolos sobre la prevención de desastres nucleares. Esto es considerado un hito en los esfuerzos internacionales tras el accidente nuclear de Fukushima, en Japón, en el año 2011. Grossi también fue parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, su país natal, donde ocupó altos cargos en las embajadas de Bélgica, Luxemburgo y Austria, así como en la Organización del Tratado de Atlántico Norte, conocida como la OTAN. Rafael Mariano Grossi enfrenta enormes retos en su cargo como líder de la OIEA. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del año 2022, este diplomático se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para buscar las formas de proteger la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, la más grande de toda Europa. Además, está apoyando importantes negociaciones con otra preocupante, problemática potencia nuclear, Irán. Hoy, Rafael Mariano Grossi nos cuenta sobre su carrera, sus esfuerzos para impedir que el mundo sufra una catástrofe nuclear, sus conversaciones y sus impresiones de Vladimir Putin y sus negociaciones con el gobierno de Irán, entre otras importantísimas, fascinantes, pero también muy preocupantes realidades de un mundo donde están proliferando las naciones que ya tienen o quieren tener un arsenal nuclear. Esta es mi conversación con Rafael Mariano Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Bienvenido al programa, Rafael Mariano Grossi. Un placer, Moisés, estar contigo hoy. Recientemente usted visitó Ucrania. Fue para investigar la planta nuclear Zaporilla, que actualmente está controlada por las fuerzas rusas, tiene operadores ucranianos y hay constantes batallas alrededor de esto. Usted ha dicho que hay un alto riesgo de un accidente nuclear si no se controla esta situación. Explíquenos. Con relación al accidente, lo que puede suceder aquí es que esta planta nuclear, como decía, está ubicada en la zona de combate, en la zona de guerra. Yo tuve que ir allí, cuando yo fui allí, pasé la línea del frente, inclusive mi convoy fue atacado. Entonces, lo que puede suceder ahí son dos cosas. La primera es que haya un ataque deliberado sobre los reactores, que es quizá menos probable porque los reactores nucleares, tú sabes, son muy robustos, de modo que habría que bombardear de una manera muy sostenida, con artillería de altísimo calibre, para llegar al núcleo del reactor y tocar al material nuclear para que haya diseminación de radioactividad en el ambiente. Pero existen también otros puntos en la central, por ejemplo, depósitos de combustible, y ahí hemos tenido ya ocasiones en las cuales ha habido ataques e impactos de proyectiles muy cerca de esos combustibles almacenados. Y otra hipótesis es la posibilidad de la interrupción de las fuentes de electricidad a la central, que eso es muy importante explicarlo a la audiencia, porque una central nuclear que produce energía a la vez la necesita para su refrigeración. Los reactores nucleares están a muchos cientos de grados de temperatura, el material nuclear está ahí adentro y por lo tanto tienen un sistema permanente de refrigeración. Si se pierde esa refrigeración,
uno puede llegar a una situación de derretimiento del núcleo que sucedió, por ejemplo, en Fukushima. Lo que ha venido sucediendo es que en el transcurso de la guerra, de manera deliberada o no, no sabemos, se han atacado en distintas, reiteradas, repetidas ocasiones las fuentes, las líneas de aprovisionamiento eléctrico de la central, generando situaciones de completo blackout o completa falta de energía de la planta, en cuyo momento la misma siguió operando, pero funcionando a través de generadores de emergencia. Realmente es una situación absurda y de un enorme riesgo. ¿Y qué está haciendo usted al respecto? Bueno, para esto lo que hemos hecho es, en primer lugar, hemos instalado un grupo de inspectores del OIEA que están allí permanentemente informando sobre la situación para que nosotros como organismo y la comunidad internacional, a través nuestro, tenga información fidedigna de lo que está sucediendo. Esto es por un lado. Y por otro lado, estoy negociando la posibilidad de establecer una especie de zona de protección para que la planta no sea blanco de ataques de esta naturaleza. Y esto me ha llevado a intensas negociaciones con el presidente Putin, con el presidente Volodymyr Zelensky, y en paralelo estamos protegiendo las otras instalaciones nucleares que existen en Ucrania. Tú sabes que Ucrania es un país con una gran impronta de energía nuclear, la mitad más o menos de la energía de ese país es de origen nuclear. Usted se ha reunido varias veces con Vladimir Putin. ¿Usted ve a Putin dispuesto a negociar un acuerdo de paz con Ucrania? Ese no es mi mandato y en eso no tengo opinión porque no he conversado con él sobre eso. De lo que sí he conversado es sobre los riesgos nucleares. Y él, lo que me ha dicho es que reconoce la necesidad de evitar un accidente nuclear y también ha dicho que está dispuesto a trabajar conmigo, a trabajar con el OIEA para tratar de delinear los contornos de un acuerdo que fuera posible. Y este mismo tipo de conversación, por supuesto, lo mantengo con el presidente Zelensky, porque no olvidemos que acá se trata de una central ucraniana. Yo lo que le dije respetuosamente al presidente Putin es que el OIEA no puede reconocer la apropiación de la central nuclear, no podemos reconocer la modificación de las fronteras estatales por la fuerza. De modo tal que para mí sigue siendo una central nuclear ucraniana y por lo tanto mi negociador natural es Ucrania. Por supuesto, tengo que hablar con Rusia y por supuesto con el presidente Putin porque es quien está en control de este lugar en este momento. Creo que vamos avanzando, creo que hay un reconocimiento que independientemente de los objetivos militares que unos y otros puedan tener, el ataque a una central nuclear, un accidente nuclear, añadiría un factor trágico a un conflicto que ya lo es. Otro peligro en este conflicto es que actores no estatales, individuos, grupos, carteles criminales consigan acceso a material nuclear y puedan crear armas radiológicas, lo que se conoce como una dirty bomb, una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? ¿Qué es una dirty bomb? No es una bomba nuclear, no es un arma nuclear, es un arma convencional que en su ojiva tiene material nuclear para que en el momento del impacto se produzca una dispersión radiológica. Por lo tanto, no es un arma nuclear, pero es un arma que de gran pánico y que genera, por supuesto, en la población muchísimo temor por la posibilidad de contaminación a gran escala. También hay un posible tercer escenario que causa gran preocupación, que es la posibilidad que Rusia utilice su arsenal nuclear en este conflicto. ¿Qué tan probable es que esto suceda a su juicio? Con relación a evidentemente el OIEA es poco lo que puede hacer. Nosotros lo que consideramos es que esta hipótesis es poco probable en la medida en que la utilización del arma nuclear por parte de los países que la tienen, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y algunos otros más que no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, obedece a ciertos criterios, a ciertos parámetros. Generalmente, por ejemplo, el hecho de ser uno mismo atacado con armas nucleares o el hecho de la existencia misma del Estado verse amenazada por alguna razón. No pareciera que en este conflicto, dadas las características que tiene,
un Estado que no está dotado de armas nucleares como Ucrania pudiese poner a Rusia, que sí las tiene, en esta situación. Yo lo considero menos probable que los otros dos escenarios que acabo de describir. En el año 2015, Irán firmó un pacto con Estados Unidos, China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Alemania, que establecía una serie de controles sobre el programa nuclear de Irán. Luego, en el año 2018, el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos de ese acuerdo, lo cual llevó a que Irán haya aumentado sus violaciones de las estipulaciones del acuerdo. ¿Qué está haciendo usted y el organismo que usted lidera para preservar ese acuerdo o generar otro que impida que Irán sea una potencia nuclear? El OIEA es el inspector, es el garante. El acuerdo es entre ellos y el OIEA es el garante, quien inspecciona que este acuerdo se cumpla. Entonces, nosotros somos, como diría, un invitado lateral. En el momento en que el presidente Trump decidió abandonar este acuerdo, Irán evidentemente empezó a tomar medidas de retaliación, de respuesta, y fue abandonando una tras otra las obligaciones y los compromisos de control que tenía. Y hoy por hoy, Irán tiene un programa nuclear que está lanzado de una manera muy ambiciosa, diría, enriqueciendo uranio al 60%. Tú sabes que para hacer un arma nuclear hace falta enriquecerlo al 90%, o sea que es una cuestión de gradación. Están avanzando en forma realmente muy decidida y han reducido la visibilidad que tenía el OIEA. Desconectaron 27 cámaras que tenía yo ahí instaladas, el organismo, ahí instaladas. O sea que estamos en una vía muy peligrosa, en el cual ambas partes están tirando de la cuerda muchísimo y esperemos que no se rompa. Yo desde el OIEA estoy ofreciendo, como es mi deber, como es en el caso de Ucrania, vías de negociación, vías de entendimiento para lograr preservar este acuerdo o, más allá de este acuerdo, algún acuerdo que permita que el programa nuclear de Irán esté controlado, inspeccionado de una manera proporcional a la importancia de este programa nuclear. ¿Qué probabilidad le asigna usted al hecho de que Irán pueda tener uranio enriquecido al 90% o más? Sería una decisión muy grave, ciertamente, y que quizá pudiera tener consecuencias más allá del propio Irán. Yo espero que esto no suceda, porque no hay otra finalidad que la militar cuando uno enriquece a esos niveles. Para usos pacíficos, para que tengas tú y la audiencia una idea, los reactores de investigación pueden funcionar al 20%, los reactores comerciales funcionan al 2, 3, 4% de enriquecimiento. Si uno sube a 90, evidentemente quiere enviar un mensaje político o quizá alguna otra cosa más. Nosotros no tenemos ninguna información de que Irán tenga un arma nuclear o que tenga esa intención. Además, yo no juzgo intenciones. Nosotros somos inspectores. Lo que sí estamos diciendo es que Irán tiene que comprender que tiene que jugar dentro de las reglas del juego. Hoy en día hay más países que tienen arsenales nucleares de los que había hace 20 o 30 años. Muchos consideran que el hecho de que la humanidad no haya logrado contener la proliferación de estas armas de devastación es un fracaso. ¿Usted cree que dentro de 10 años el mundo va a tener más, igual o menos países con armas nucleares? Yo ciertamente espero que haya menos armas nucleares y lo que sí diría, más que una predicción, es que para que no haya más, los países tienen que trabajar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el cancerbero nuclear. Todos pueden tener material nuclear, pero todos deben someterse a las inspecciones y a los controles de la OEA. Los países de buena fe que utilizan la energía nuclear con fines pacíficos, para su energía, para su desarrollo, para la medicina, para todas las cosas buenas que trae la energía nuclear, lo hacen, y esta es la gran mayoría, ¿no? Estamos hablando de 170 países o 180 contra un puñado de países que sí las tienen. Creo que de lo que se trata para mí es de que la situación claramente no empeore y que, si es posible, mejore.
tenemos el caso de Irán, que es un país que no debe proliferar y sobre el cual los esfuerzos se están desplegando. Tuvimos un fracaso colectivo, diría yo, en el caso de Corea del Norte, que hasta 2006 no había desarrollado armas nucleares y que en el 2006 cruzó la línea, hizo su primer ensayo nuclear en octubre de 2006 y de ahí en más, 6 ensayos más, y hoy tiene un arsenal nuclear importante. Pero lo mismo se puede decir de India y de Pakistán, ¿verdad? Efectivamente, con la diferencia de que estos países optaron desde el inicio por no suscribir el Tratado de No Proliferación, por las razones estratégicas que usted quiera, y no soy yo quizá el indicado como director general de la OIEA para juzgarlas, pero ellos desde el inicio, optaron por no firmar el Tratado de No Proliferación porque evidentemente visualizaban la utilidad para ellos, desde la perspectiva propia, de tener armas nucleares. Durante muchos años, décadas de hecho, la energía nuclear era intocable, era prohibitivamente costoso o imposible construir nuevas plantas nucleares. Pero ahora aparece como una alternativa limpia frente al cambio climático y la necesidad de dejar a un lado fuentes de energías como el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. ¿Qué lugar tiene la energía nuclear en el proceso de descarbonización de la economía mundial? La energía nuclear, hay que decir que hoy genera más de un cuarto, más de un 25% de la energía limpia que se produce hoy en el mundo, ¿verdad? Lo que ha habido es una revalorización de la energía nuclear por 2 razones básicamente. La primera es que es una energía limpia, es una energía prácticamente que no genera emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. Las energías renovables, que son muy buenas, son intrínsecamente intermitentes. No siempre hay viento, no siempre hay sol. Hay que almacenar esa energía. Entonces, la energía nuclear lo que tiene de ventajoso, y por ello es vista con mucho interés, es que da una energía de base constante. Muchos de los países buscan un mix energético inteligente en el cual haya distintas componentes. Además, se ha sumado al problema de la descarbonización, el tema de la seguridad energética. Fíjese que es muy interesante ver que una de las regiones donde más interés hay es en Europa del Este. ¿Por qué es esto? Por la proximidad, evidentemente, con actores geopolíticos problemáticos para ellos. Otras grandes economías como Francia está aumentando, el Reino Unido lo mismo, países militantemente antinucleares, como Alemania, por ejemplo, hoy tuvo que decir, bueno, las 3 últimas centrales que me quedaban, pues no las apago, las necesito quizá para pasar el invierno y quizá más. En el África, por ejemplo, muchos países se vuelcan a la energía nuclear. En el Golfo, países que nadan en petróleo y flotan en gas. En los Emiratos Árabes Unidos, 4 centrales nucleares. Esto no es la panacea, Moisés, no es la solución para todos, pero claramente, como a mí me gusta decir, tiene un lugar en la mesa. Tiene un lugar en la mesa de la descarbonización global. Hablemos de América Latina. En la región hay solamente 7 reactores nucleares funcionando. ¿Usted cree que América Latina debe comenzar a construir plantas nucleares? Bueno, lo está haciendo, Moisés. México tiene 2 centrales nucleares. Han habido conversaciones acerca de aumentar. Brasil está ahora completando la 3ª central nuclear que había interrumpido y tiene planes de construir bastantes más. La Argentina tiene 3 y está construyendo el primer reactor modular latinoamericano. Tú sabes que ahora hay una tendencia a tratar de buscar reactores más pequeños, más compactos, más accesibles, que son de gran interés, en particular para los países en vía de desarrollo. Está construyendo una nueva central y está negociando otra gran central. De modo tal que yo diría que en América Latina no va a haber una ola muy significativa pronuclear, pero los países que ya tienen una infraestructura nuclear claramente siguen apostando a esa energía por las razones que apunté recién. Rafael Mariano Grossi es el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA. Esta es la organización que la humanidad ha desarrollado para contener los riesgos de una emergencia nuclear. Les deseamos mucho éxito, director.
Su suerte y su éxito va a influirnos a todos nosotros. Y ha sido un placer conversar contigo. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naim. Gracias.